Bien, vamos a esperar un poquito si hay más gente que se va incorporando. Aguardamos 2 minutitos más y arrancamos. Hola Maricel, ¿cómo te va? Bien, bueno, nos puedes preguntar por ahí. Yo también estoy tratando de ver si puedo verlos a todos, pero no sé cómo hacerlo. Estoy tratando antes de arrancar. Poné cambiar a vista galería. Poné cambiar, hay cuatro, tres, seis, nueve puntitos a la izquierda. ¿A la izquierda arriba? Arriba a la izquierda hay cambiar de cámara y después dice cambiar a vista de galería. A ver. O en algún lado vos lo tenés que tener. No sé si estás con teléfono o computadora. No, con computadora. Bueno, tendrías que tener tres, Ah, seis, está nueve puntitos, como un cubo, un cuadradito, ahí le pegás y aparecen todos. Aparecen todos los que caben en una pantalla y después vas corriendo la bien. pantalla y aparecen más. Sí, no lo encuentro acá, pero no lo encuentro acá, pero bueno, te agradezco igual, porque no, la computadora no es mía. Fer, Mm, sí. cuando moves el mouse, fíjate si arriba te aparece iniciar sesión, grabando y este cuadradito que te dice Néstor. Sí, lo que pasa es que tengo una pequeña pantalla donde los veo algunos de ustedes. Y Ah, ahí, y ahí no puedo tocar, tengo miedo de salir, digamos, ¿no? De él.
Pero no importa, no hay problema, Claro. gracias igual. Sí, No, no hay problema. veré si... Bueno, por ahí tal vez arrancamos y se va agregando gente en el transcurso, supongo. Eh, el otro día, bueno, cuando hablé en el primer encuentro, me había quedado una parte que me parecía importante, que tenía que ver con ese tema del manejo de la transferencia, eh, sobre todo en la parte donde aparece como resistencia. Y como les decía Freud, lo que intenta hacer justamente es, dice, vencer la resistencia de la represión. Y en Dora, digamos, da, da un ejemplo interesante que podríamos decir es como si pudiéramos pensar ahí lo que va a ser después la compulsión de repetición, que está relacionado con la parte resistencial que aparece en un análisis de parte del paciente, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la compulsión de repetición? Que este es un trabajo que yo creo que el otro día también les mandé, el recordar, repetir, elaborar, que él dice que el paciente, en vez de recordar, ¿sí? Eso reprimido, ese material reprimido, lo que hace es actúa o repite, digamos, en la transferencia, ¿sí? Entonces Freud, la maniobra que él dice es interpretar esto para, de alguna manera, poder permitir o abrir esa situación que está en resistencia y aparezcan los recuerdos, digamos, ¿no? O sea, permitir el paso a lo que sería la rememoración. Eh, en Dora, como le decía recién, hay una vertiente resistencial, una de varias, pero una que tomé, que él lo denomina, Freud, el propósito de enfermar. Va a tomar esa idea, la del propósito de enfermar, que también lo podemos encontrar el refugio en la enfermedad, digo, ¿no? Que inclusive él, ahora me acuerdo más adelante en el problema económico del masoquismo, o sea que mucho tiempo después, porque este caso es de 1907 y el problema económico del masoquismo es de 1925, 26, por esa etapa, ¿no? O sea que muy avanzada la teoría, él va a decir que el refugio de la enfermedad va a estar relacionado con el masoquismo, digamos, ¿no? O sea que por ahí es importante esto que empieza a delinear y va a terminar, digamos, pensándolo en relación al masoquismo y el componente masoquista respecto de la pulsión, en el cual todos tenemos una parte, digamos, ¿no? Eh, y entonces en este propósito de enfermar, volviendo al caso Dora, eh, dice, bueno, cuando se presenta una situación así, la idea es tratar de maniobrar para, como decía antes, vencer esa resistencia. Entonces, les cuento un poco. Dora acusaba al padre de que simulaba sus enfermedades con el propósito de estar cerca de esta mujer que era la señora K. Y así continuar con esta relación de amantes, ¿sí? Y esta era una queja que hacía en muchas sesiones, digamos, Dora a Freud, digamos, ¿no? Se quejaba de esto de manera continua, digamos, ¿no? Y hacía lo que él llama también reproches. Y él dice, supone que relacionado con este tema, con lo que ella denuncia de que es un propósito que tiene el padre en la simulación, en estos reproches que tiene Dora hacia su padre, él supone que hay autorreproches, que debe haber ahí, digamos, un núcleo de autorreproche, digamos, ¿no? Eh, y dice así, por ejemplo, que eh, en una de esas ocasiones interviene diciéndole que ella, Dora, hacía lo mismo que su padre. Le dice así, que su enfermedad respondía a los mismos motivos tendenciosos de los que se quejaba su padre. ¿Mm? O sea que transforma esto que les decía recién, lo que era un reproche hacia, digamos, proyectado hacia afuera, podemos decir, en algo que él supone que la involucra a ella, digamos, en lo que se queja, digamos, ¿no? Entonces, por ahí si nos detenemos en un momento en esta intervención,
Freud también suponía que Dora tenía un propósito en su enfermedad. Había un propósito de enfermar y que era hacer que el padre se alejara de la señora K, por lo cual, si el padre, si lograba que esto se produjera, eh, lo que temía Freud es que se iba a profundizar la sintomatología neurótica, así que histérica, en este caso, de Dora. Digamos, si ella lograba que el padre dejara a la señora K, tal vez esto no iba a mejorar la situación clínica, si quieren, de la paciente. Y dice así Freud sobre esto, dice, yo estaba plenamente convencido de que habría sanado enseguida si el padre le hubiera declarado que sacrificaba a la señora K en bien de su salud. Entonces, en función de esto del propósito de enfermar, ¿sí? A mí se me ocurrió una pregunta y algo que también a veces sucede en los análisis, digo, ¿no? Esto puede suceder también, ¿no? Tomando un poco lo que hablábamos la vez pasada sobre la transferencia, el amor de transferencia. Esta, como dice Freud, sanación prematura, si el padre de Dora dejaba a la señora acá. ¿Sería un camino hacia la cura de la neurosis o más bien sería una cura por amor? ¿Sí? Eh, Y si es una cura por amor, tal vez se aparta de lo que sería una cura en términos analíticos, ¿sí? Eh, por lo cual, si se produjera, como dice Freud, ese renunciamiento por parte del padre, seguramente Dora no podría alcanzar esta cura, digamos, ¿no? Eh, entonces, Freud dice, bueno, en esa intervención, digamos, él lo que intenta es tratar de ver que el propósito de enfermar no es un propósito consciente, justamente tiene una determinación inconsciente, es un propósito inconsciente, digamos, algo que uno, como dice Freud, hay que traducir o develar, dice muchas veces. Eh, y dice, y lo argumenta de este modo, Freud dice, esperaba, esta es una cita de él, ¿no? Que el padre no cediera, pues entonces ella conocería por experiencia el poderoso medio que tenía en sus manos, y por cierto no dejaría de servirse de sus posibilidades de enfermar en toda ocasión futura. ¿Sí? O sea que se profundizaría más la condición neurótica, digo, ¿no? Acá hablan en términos de enfermedad, pero sí, estamos hablando en términos de neurosis, digamos, ¿no? Entonces, podríamos conjeturar que estos reproches hacia el padre, en realidad, muestran una compulsión de repetición, porque, digamos, lo que están expresando es esa vertiente resistencial en transferencia, digamos, ¿no? Y ahí es donde va a intervenir Freud. Eh, Perdón, había un bicho, discúlpeme, perdón. Eh, dice, por otro lado, que esto del propósito de enfermar, de esto de lo que se queja sobre el padre de que inventaba las enfermedades, como pretextos, y los explora como recursos. Creo que así lo dice Freud, ¿no? O sea, el propósito es un pretexto y lo utiliza como un recurso. Es curioso porque es un recurso, podríamos decir así, masoquista, porque digamos, hay algo ahí masoquista respecto de seguir enfermo, digo, ¿no? Siempre quiero volver a aclarar, esto es una lectura que se hace de algo inconsciente. Freud sostiene que esto coincide con un fragmento de la propia historia de la paciente y que tiene que estar ligado a recuerdos inconscientes reprimidos, ¿sí? Que esta es la postura de Freud, digamos, ¿no? Lo que tiene que ver con su descubrimiento y su trabajo. Eh, entonces, en un momento, vuelvo a la intervención porque creo que le dice así. Cuando viene en otra sesión con creo que era un problema estomacal, Freud le pregunta, ¿a quién copia usted en esto? ¿Sí? Yo podría modificar un poquito la pregunta y decir, ¿a quién está repitiendo en esto, no?
digamos, ¿no? O sea, y uno ampliaría un poco la pregunta de qué repite, digamos, ¿no? Tomando lo que decíamos antes. Y me parece interesante. Eh, Vuelvo a decir, es una pregunta o es una intervención, o si quieren es una interpretación que se hace en transferencia, una vez que la transferencia está instalada. Porque también, ahora me acordé por ahí, que respecto de Dora, digamos, del caso Dora, parece como si se hubiera tomado como un caso modelo y entonces se habló muchas veces, sobre todo desde el campo del lacanismo, de la implicación subjetiva. Pero a veces se intentaba hacer esta implicación, a veces cuando la transferencia no estaba instalada. Entonces me parece que había cierto apresuramiento, eh, si quieren por momentos brutalidad, en esto de que, y después, yo creo que ahí me parece que Lacan lo dijo bien, la resistencia era del analista, digamos, ¿no? Entonces, también esto hay que tenerlo presente, digamos, ¿no? Porque me parece que a veces se toma el ejemplo como lo universal. Entonces, digamos, se pierde, me parece, el otro aspecto interesante del psicoanálisis, que es, para cada analista también hay una fase, como digamos, artística, creativa, que aparece ligada a la singularidad. Yo no digo esto, porque me parece que si no, esto de a quién copia es como uno lo repite con todos los pacientes, a ver si en alguno da en el blanco, digamos, ¿no? Entonces, lo digo porque lo pienso. Digo, lo pienso realmente hace mucho tiempo y me parece que esto es interesante, pero por eso a mí me interesaba pensar cómo Freud eh, maniobraba, porque por ahí nos podía servir a nosotros para pensar nuestras maniobras. No para hacer la misma maniobra de Freud, digamos, hacer un calco. No me parece que era por ahí. Esta era la idea. Y les doy otra cita que me parece interesante de recordar, repetir, elaborar, que tiene que ver con esto, ¿no? Que estamos hablando. Y dice, cuando una ligación transferencial se ha vuelto de algún modo viable, el tratamiento logra impedir al enfermo todas las acciones de repetición más significativas y utilizar el designio de ellas como un material para el trabajo interpretativo. Me parece que esta resume un poco la idea o la razón de por qué Freud interviene de este modo, que a mí me parece interesante, que cualquier analista pueda dar la razón de cómo interviene, digamos, ¿no? Y se puede intervenir de distintas maneras, porque a veces si no parece como que las intervenciones quedan reducidas por ahí únicamente a las palabras, digamos, ¿no? Y a veces no solo por ahí. Entonces me parecía interesante compartir con ustedes esta cita. La maniobra que utiliza Freud, en este caso la interpretación, digamos, permite, aunque sea en una pregunta, me parece que ahí hay algo que se interpreta, permite que esta repetición se convierta en un material para la continuidad del trabajo analítico. ¿Sí? Esta pregunta, para mí, a mi criterio, tuvo un efecto interpretativo. O sea, a posteriori nos damos cuenta, si ustedes después siguen el caso, la lectura del caso, ¿no? Puesto que permita que aparezcan otras direcciones posibles en el padecer del paciente, que se abren a partir de esta interpretación. Freud maniobra en transferencia porque conjetura que estos reproches, estas quejas dirigidas contra su padre, se trata en realidad de autorreproches, como dije hace un rato. Como también su paciente obtenía un beneficio secundario de sus síntomas, había un propósito de la enfermedad, Freud señala que si el padre no cedía como ella deseaba, él debía estar preparado, o sea, si el padre no cedía como esperaba o la fantasía que tenía Dora, para decirlo en esos términos, él debía estar preparado, de estar preparado de la transferencia, yo creo que a esto se refiere, él, a que no renunciaría tan fácilmente a su enfermedad. Esto es importante, digo, ¿no? Que por ahí podía ser una maniobra, vamos a decir así, exitosa o no, digamos, ¿no? O sea, por ahí tal vez se profundizaba algo más la resistencia. Esta era otra cosa que el otro día me había quedado y se las quería comentar porque me parecía muy interesante. Y además, uno puede decir, es una situación que podría darse, lo del propósito de enfermar, el beneficio secundario del síntoma, ¿sí? Y les recomiendo lo del
trabajo del problema económico del masoquismo, porque ahí es muy interesante. La reacción terapéutica negativa, que también habla, que creo que puede también darse ahí. Ahora, por ahí capaz que hay alguna pregunta, si quieren guardarla, la sumamos al final. Pero les quería contar otras cosas que pensé para el encuentro de hoy. Me había quedado lo anterior y sigo en Dora. Dora, la verdad que el caso en sí es riquísimo porque hay un montón de temas y eso que era de los primeros casos publicados por Freud, digo, ¿no? Si no me acuerdo, si no es el primero, digamos, ¿no? Sí, están los de estudios sobre la histeria, pero digo, este es más ligado a la teoría psicoanalítica, más fuerte, digamos, ligado a eso. Eh, una cosa interesante que yo creo que Freud, el interés de la publicación de este caso tiene que ver con poder confirmar las hipótesis que había establecido en la interpretación de los sueños, un libro fundamental en Freud, digamos, ¿no? En el sentido eh, del cumplimiento de deseo de los sueños, digamos, ¿no? Y ese es uno de los objetivos de la publicación de este trabajo, porque Dora tiene dos sueños muy importantes que estructuran de alguna manera el caso, el análisis del caso, ¿sí? Entonces quería leerles el primer sueño, se lo leo para recordárselo y después vamos a trabajar, es cortito, el segundo es mucho más largo, pero el primero dice así, ¿sí? Eh, Dice, en una casa hay un incendio. Mi padre está frente a mi cama y me despierta. Me visto con rapidez. Mamá pretende todavía salvar su alajero, pero papá dice, no quiero que yo y mis dos hijos nos quememos a causa de tu alajero. Descendemos deprisa por las escaleras y una vez abajo me despierto. ¿Sí? Este sería el texto, el relato del sueño, ¿no? Eh, pero hay una cosa importante que plantea Freud respecto de los sueños, que los pacientes sueñan, digamos, ¿no? O sea, algunos preguntan, dicen, ¿yo puedo traer sueños? Digamos, ¿no? Sí, digamos, traiga lo que quiera, ¿no? Digamos, pero digamos, los pacientes sueñan, evidentemente, y esos sueños tienen que ver con la transferencia. Y Freud agrega una cuestión, digamos, uno puede decir respecto de la técnica o de la interpretación de los sueños, digamos que no solo es este relato que hace Dora, sino las asociaciones subsiguientes y ustedes podrán ver en algunos de los trabajos de los sueños cómo él va rompiendo, acá digo una palabra de una querida amiga Norma Mondolfo, que también es de la casa, que dice esto, ¿no? Va rompiendo con lo que queda como coagulado, porque el sueño se arma de una manera para decirlo, entonces él va rompiendo, digo. Pero bueno, a partir de esa ruptura, digamos que él va proponiendo, van apareciendo asociaciones en el paciente. Así que el sueño no es, digamos, no, digamos, no pierde valor si no están las asociaciones del paciente, digamos, ¿no? De ahí empiezan una serie de líneas, digamos, de asociaciones distintas, digamos, ¿no? Eh, pero Freud dice, después de hacer ese trabajo, después de varias hojas en el historial, que él supone que hay un momento que la interpretación está completa. Raro, ¿no? Porque uno puede decir, tal vez nunca termina, pero él pone algo de esto. Pero dice, ese día, cuando creí que era así, Dora le aporta una cuestión que va a tener que ver con ese tema del manejo de la transferencia. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Y miren, dice una cosa que es interesante, no está en Freud así, pero uno podría decir el registro de lo real, en Lacan, digo, hay algo que interviene de lo simbólico, en el sueño, digo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque dice que Dora se había olvidado de contarle porque este sueño se repitió. Lo que pasa que ahora se repetía, lo había tenido muchas veces, pero es distinto que ella lo haya tenido antes que lo cuente en el análisis, digamos, ¿no? Porque uno puede tener un sueño, pero por ahí que eso se sueñe y lo relate en el análisis, uno puede decir tiene otra, como dicen a veces los lacanianos, otra estofa, digamos, ¿no? O sea que está, digamos, tiene otra condición, digamos, ¿no? Entonces ella dice que cuando se despertó, nuevamente de haber tenido este sueño, le vuelve a pasar una cosa que le había pasado en otras oportunidades, que sentía olor a humo, ¿no? Real, digamos, ¿no? O sea, olor a humo.
Y es curioso porque, por eso les leí el texto del sueño, porque el sueño centralmente tiene que ver con el tema del fuego, de un incendio. ¿Lo recuerdan? Eh, y dice Freud que esta cuestión del fuego y el olor a humo seguramente tiene una particular relación conmigo. O sea, habla de la transferencia, ¿no? Es decir, se refiere al tema transferencial, ¿no? Entonces, Freud, frente a esta cuestión del olor a humo, que Dora dice, no, pero yo no sé, puede ser aquello, esto, es como, no hay nada escondido ahí, le dice, ¿no? O sea, de nuevo la resistencia, "Ah, esto capaz que no significa nada, ¿no?" Y entonces Freud le dice, ¿vieron cuando uno, a mí me pasa, yo uso así frases, ¿cómo es? Frases del acervo popular, ¿vieron? Tanto va el cántaro a la fuente que al final a veces ya no sé, es recontra viejo, pero digo, ¿vieron? Una cosa así. Yo utilizo, pero digo, y Freud usa una de estas que funciona como algo de una apertura y dice, donde hay humo, hay fuego. ¿O se acuerdan donde hay fuego, cenizas quedan? Digamos, una vez una cosa pero la frase que está en el texto y tenemos que respetar, porque es lo que está escrito ahí, es donde hay humo hay fuego, dice. Le dice Freud así, ¿no? No, ella dice, no, no sé, no tiene nada que ver. Bueno, donde hay humo hay fuego, ¿viste? Y nada más, digamos, no dice más que esto. Es muy interesante, porque digo, eso puede abrir a un montón de cosas. Y a mí me gustaba detenerme en esto, porque eh, toma dos elementos ligados al sueño en este decir de Freud, ¿no? Para mí interpretativo, que podemos decir son dos significantes, si quieren, en la teoría de Lacan, que conforman una interpretación. Y esta interpretación tiene varias consecuencias. Por un lado, un efecto de ambigüedad, porque bueno, si uno le dice en dónde hay fuego, entonces, ¿qué me está diciendo este tipo, no? Se puede decir, ¿no? Eh, y también permite abrir líneas entre humo y fuego, digo, ¿no? Y además utiliza la interpretación y sigue con la misma línea de pensamiento teórico que tiene Freud cuando Dora se resiste a contar algo que está reprimido, ¿no? Y eso le permite, podemos decir en términos de Lacan, seguir con el juego significante. Y es verdad que van a pasar cosas. Y ahora le voy a contar por qué me parece que tuvo un efecto, digamos, ¿no? Y podemos decir esto fue una interpretación. Entonces dice, Dora asocia que tanto el señor K como su padre eran fumadores apasionados, como también yo lo era, dice Freud. Entonces él queda ahí ligado en una serie, el padre, señor K, Freud. Eh, y dice en este punto también que en esta transferencia se conforma eh, eh, una cuestión porque que ahí es donde se le va a complicar a Freud, ustedes ya saben el final, acá ya sabemos, es como, no lo vamos a spoilear, pero digo, en el sentido que Freud tenía una hipótesis que Dora estaba enamorada del señor K, y ahí avanzó, y bueno, terminó chocando, como dice él, en la transferencia, digamos, ¿no? Pero bueno, él tiene esta idea. Eh, pero luego aparecen una serie de asociaciones, más allá de cómo haya terminado, porque a veces, como si uno quiere jugar mejor que Messi, ¿vieron? Y Messi era Messi, o Messi, digamos, no, o Maradona era Maradona, pero digo, por decir, discúlpenme, a mí me gusta el fútbol. Estoy de capa caída porque Boca nos dejó en el lona, pero bueno, sigo igual, digamos, ¿no? O sea, eh, y él toma este tema de otra serie de asociaciones que aparece a partir de olor a humo. Eh, que él dice, él tiene una conjetura que seguramente podría vincularse con un pensamiento inconsciente, ¿sí? Y que dice está oscuramente figurado en el sueño. Y él dice que esto es seguramente el pensamiento que hay detrás de esta cuestión del olor a humo sería la tentación de mostrarse complaciente con un hombre, que va un poco en la línea de lo que van a ser las interpretaciones posteriores en el caso, digamos, ¿no?
o el trabajo que él va haciendo, la dirección que él supone. Eh, o sea que Freud supone que hay algunos pensamientos de tentación con relación a recibir un beso por parte de un hombre y da varias razones de esto. No tanto, no obstante, perdón, retoma la cuestión de la transferencia y dice lo siguiente. Por último, recogiendo los indicios, esto es Freud, ¿no? Que hacen probable una transferencia sobre mí, porque yo también soy fumador, llego a esta opinión. Un día se le ocurrió, probablemente durante una sesión, que desearía ser besada por mí. ¿Sí? Y luego dice, esta fue la ocasión que la llevó a repetir el sueño de advertencia y a formarse la idea de abandonar la cura. O sea que este sueño que yo les leí es un sueño de advertencia, que vuelve a aparecer y Freud después se da cuenta que él tal vez no había advertido esto y que no, Freud, Dora ya tenía pensado de alguna manera abandonar la cura como abandonó al señor K, digamos, ¿no? Eh, entonces, uno podría preguntarse, ¿a quién estaba dirigida la advertencia? Y los sueños, como dije hace un rato, en el análisis son sueños que están ligados a la transferencia. O sea que eh, la advertencia también estaba dirigida a quien estaba ubicado en esa posición, que era Freud, digamos, ¿no? Eh, y no había duda de que estaba dirigida a él, puesto porque la propia paciente había vuelto a tener este sueño, pero ahora en el transcurso de su análisis. ¿Mm? Eh, en el epílogo al caso Dora, que si no me equivoco eso lo escribió después, unos años después, él dice, él reconoce no haber podido dominar la... Dominar en el sentido, creo que veníamos, por lo menos en el que yo entiendo que venía hablando la semana pasada, poder maniobrar, poder manejar eso. Él dice, no pude dominar a tiempo, me gustó esa idea de a tiempo la transferencia. Eh, Porque me parece que está bueno esta idea de que la transferencia tiene tiempos, ¿no? En la instalación, digamos, ¿no? Hay, yo mira, ahora me acordé, Nacio tiene un trabajo, ¿cómo se llama el libro? Eh, Ahora no me voy a acordar, pero que trabaja esto de los tiempos, ¿no? De los tiempos de la instalación de la transferencia, digamos, ¿no? Un poco lo que yo decía la otra vez, que no es lo mismo el motivo de consulta que la demanda, digamos, ¿no? O sea, de cuándo interpretar, como hablábamos la vez pasada y hoy. Bueno, hay tiempos, digamos, ¿no? Y creo que también hay que ver de uno poder cotejar que esos tiempos se van dando, digamos, ¿no? El analista en este caso. Eh, y yo diría que con el tropiezo de Freud, y que lo cuente, porque a veces tampoco, también a veces sucede que muchos analistas no cuentan cuando se tropiezan, ¿no? A veces se escuchan los éxitos, digamos, ¿no? Entonces, pues, me parece que es fructífero, como dice Freud, contar lo que no anduvo. Uno puede decir análisis de las cosas que no andan a veces. Eh, Nos enseña que hay que tener presente en qué cuestión debemos estar advertidos, puesto que el análisis, en un análisis de la transferencia tiene distintos tiempos. ¿Mm? Y esta idea a mí me recordó una propuesta de Lacan que, si no me equivoco, me parece que está en la dirección de la cura y los principios de su poder, que él dice que los análisis constan como de tres tiempos lógicos, dice, ¿no? El instante de ver, el momento de comprender y el tiempo de concluir, ¿sí? Digo, me pareció que, supongo que hay una conexión entre esas ideas de Freud y estas que plantea Lacan, digamos, ¿no? Respecto de los tiempos de la transferencia. Eh, bueno, el que Freud ha sido sorprendido, como dice él, en la transferencia, en su vertiente resistencial, nos permite pensar en la propuesta, en la idea de los tiempos de la transferencia. Y es
la transferencia es un derrotero, digamos, que presenta al analista distintos tipos de dificultades, digamos, ¿no? Volviendo al caso Dora, Freud explica también en el epílogo algunas de las razones por qué no pudo maniobrar a tiempo y dice así: a causa de la facilidad con que Dora ponía a mi disposición en la cura una parte del material patógeno, olvidé tomar la precaución de estar atento a los primeros signos de la transferencia, acá creo que lo dice más en la vertiente resistencial, digamos, ¿no? Que se preparaba con otra parte de ese mismo material que yo todavía ignoraba. ¿Mm? Y me parece que también todas estas propuestas que él, de lo que no anduvo, me parece que nos dan muchas ideas para pensar nuestro trabajo, digo, ¿no? Eh, Él postula cómo podría haber actuado en ese momento, lo dice después, casi como si fuera como si nos estuviera dando como si estuviera en la supervisión y uno pudiera saber cómo Freud, digamos, supervisando sus propios obstáculos en la transferencia. Y dice que si sabía o sabiendo que en la transferencia ocupaba el lugar del padre, cuando la paciente tuvo nuevamente este sueño de advertencia, donde ella se alertaba para abandonar la cura, como en su momento lo había hecho con el señor K, yo mismo habría debido tomar la precaución diciéndole: ahora usted ha hecho una transferencia desde el señor K hacia mí. ¿Ha notado usted algo que le haga inferir malos propósitos, parecidos directa o por vía de la sublimación, aclara acá, a lo del señor K? Esto él dice que pensó luego que podía haber dicho y no dijo. En esta misma epílogo, es del año 1923, este agregado, él dice que muchas de estas cuestiones las retomó en puntualizaciones sobre el amor de transferencia que vimos la vez pasada, algunas de las ideas. Es decir, Freud está convencido que el amor de transferencia, como motor y como resistencia, es fundamental para el psicoanálisis, digamos, ¿no? Y que la solución de la transferencia, dice, está puesto en esos términos, eh, permite el acceso a un nuevo material némico, ¿sí? Por eso hablábamos de los recuerdos, ¿no? Y de esta posibilidad de poder seguir asociando. Es decir, que permite al paciente vencer las resistencias y de este modo poder seguir hablando, promoviendo el libre fluir de las asociaciones, digamos, ¿no? Una última cuestión que es interesante es cuando él dice que se vio sorprendido por la transferencia, él lo explica de este modo, que él dice que a causa de esa X, él pone una X como si en la transferencia hubiese ocupado el lugar de una X, algo que no, vieron como en matemáticas, se despeja para ver qué es, por el cual por una parte le recordaba al señor K, por otra le recordaba al padre. Ella, como le recordaba al señor K, dice Freud, ella se vengó de Freud como lo había hecho el señor K. Y me abandonó, dice, tal como se había creído engañada y abandonada ahora por Freud, ¿no? Tal vez, dice Freud, que él lo que se vio sorprendido es no poder valorar cuál era el lugar que ocupaba en esta X. Y uno puede decir, y uno ocupa un lugar eh, que después Lacan pone el del sujeto supuesto saber, digamos, ¿no? Pero es como una X, digo, ¿no? Y a veces los pacientes dicen: yo no sé por qué hablo con usted, digamos, o sea, no me conoce, o no sé qué, o no, yo no sé nada de usted, digamos, no sé qué, ¿no? Y plantean algo esto de esta X, o sea, y que por ese valor de ambigüedad no está mal sostenerlo, me parece que algo de esto dice Freud ahí, digamos, ¿no? ¿De quién soy para
digamos, ¿quién es? Para mí es, digamos, esta persona con la que hablo, digamos, ¿no? Que le cuento, digamos, todas mis cosas. Tal vez por ahí el desafío que nos propone Freud para mantener esta dirección que él propone del análisis, sería poder maniobrar con estos distintos momentos o estos tiempos en la transferencia, digamos, ¿no? Y sostener esta ambigüedad, digamos, ¿no? Por todas las cosas que uno representa ahí, ¿no? Para los pacientes. Bueno, dejo este caso y voy a otro que prometí, la joven homosexual, que algo hablábamos la vez pasada. Eh, La joven homosexual, como dije la otra vez, no presenta un motivo de consulta propio, sino que llega por intermedio de sus padres. Freud dice, en el caso que esta joven nunca había sido neurótica, o sea que no presentaba síntomas neuróticos ni cuestiones que tuvieran ligadas a eso, y a pesar, dice, de todas estas salvedades, de toda esta situación de cómo había llegado, de qué tipo de cuestiones, porque por ahí alguien llega y dice, bueno, yo no sé, yo vine, digamos, ¿no? Me trajeron mis padres. Eh, Él decide atenderla, digamos, ¿no? Y ver esta cuestión que le piden, ¿se acuerdan de que la cambiara, digamos, ¿no? Que se la sacara de la homosexualidad para volverla a poner de lo antinatural a lo natural? Pero también, miren, casualmente, como hablamos de ahora, también tiene varios sueños que son importantes y que dice que van estructurando esta, eh, ¿cómo lo llama Freud? Exploración analítica. No lo llama ni tratamiento ni análisis, exploración, porque, y yo diría, claro, es como entrevistas preliminares, va explorando a ver si es posible encontrar que haya un motivo de parte de la propia joven homosexual o no. Bien, ¿no? Bueno, les recuerdo una partecita del caso para que se entienda lo que voy a trabajar, y dice que la joven estaba enamorada de una mujer, una prostituta, figuré como una cocotte, digamos, ¿no? Y que este enamoramiento, eh, digamos, tenía un fuerte rechazo por parte de los padres, por eso lo van a ver a Freud, que no querían de ningún modo que siguiera viendo a esta mujer, ¿sí? Eh, Freud, cuando va trabajando algunos de estos sueños, él se da cuenta, a partir de algunas interpretaciones, que esta dama era un sustituto de la madre. ¿Mm? Hay un montón de otras cuestiones que traje ahí que son muy interesantes, se las recomiendo, pero voy a ir más a este punto, eh, que es el intento de suicidio que tiene la joven homosexual, que Freud lo analiza y dice, la escena en donde se da posteriormente, o la escena previa, que después se da el intento de suicidio, es la joven iba por la calle acompañada de esta mujer, cuando de repente, así en la misma ciudad, se encuentra con el padre, ¿no? Y dice Freud, acá dice, le arrojó una mirada furiosa a las dos mujeres. Luego de esto, de esta escena, digamos, la dama le dice, no quiero saber más nada con vos, se va, y es donde va a las vías del tren y intenta tirarse de las vías del tren, ¿no? Eh, Freud entiende que el intento de suicidio se producía el cumplimiento de dos cuestiones opuestas, pero digamos, bueno, como sucede en el inconsciente, digo, ¿no? A la vez. Dice, por un lado, es el cumplimiento de un castigo. Dice, inclusive pone autocastigo, ¿sí? Y por otro, el cumplimiento de un deseo. Miren ustedes como una representación inconsciente ligada a este episodio puede cumplir varias cosas a la vez, digamos, ¿no? Y este último, el cumplimiento de un deseo, Freud cree que proviene como consecuencia de una frustración. Recuerden que este es un tema fundamental en Freud, porque digamos, la neurosis se produce a consecuencia de una frustración respecto de la realidad objetiva, dice él. Y dice una frustración de una fantasía de poder tener un hijo con su padre.
Eh, y él dice que esta frustración sería lo que produce el empuje de esta joven a la homosexualidad. ¿Mm? O sea que esta sería una idea respecto de lo que sucede con el intento en relación al cumplimiento de deseo. Pero dice que en la interpretación eh, a- eh, se, se- también se esclarece otro enigma, dice él, ¿no? Que nos va a conducir directamente a la transferencia con Freud. Y que dice que el intento de suicidio no es otra cosa que la venganza hacia el padre, que queda en el relato de la paciente, no aparecen muchas cuestiones ligadas al padre, pero sí en los sueños, digamos, ¿no? Eh, entonces Freud hace una interpretación y también plantea una base teórica respecto a los intentos de suicidio en general, digamos, ¿no? Dice él. Y él dice lo siguiente, que la energía psíquica que la persona utiliza para el intento de matarse, dice, en primer lugar, esa energía, digamos, esa pulsión, digamos, ¿no? Eh, lo que hace es no mata a la vez a un objeto con el, o sea, perdón, mata a un objeto con el que se ha identificado, y en segundo lugar, no vuelve hacia un deseo de muerte que iba dirigido a otra persona, digamos, ¿no? Eh, o sea, él habla de que en el intento de suicidio hay un retorno hacia lo contrario, o sea, si esto iba dirigido, digamos, hacia otra persona, recae sobre ella, ese odio, esa venganza, ¿no? Recae sobre ella. Si la fantasía de venganza está dirigida al padre de la joven, mediante el intento de suicidio se modifica esto, se invierte y termina recayendo sobre él. Casi, y bueno, es como está mostrando como un aspecto melancólico, digo, ¿no? O lo que es de la melancolía. Eh, por eso dice que digamos, el intento de suicidio también sería un cumplimiento de un castigo, un autocastigo termina siendo. Esa es la otra faceta que él muestra. Eh, ¿Por qué dice esto? Porque él utiliza, bueno, analizaba en alemán aparece una palabra que yo se la voy a decir, no sé alemán, pero Niederkommen es, que significa, de nuevo, la ambigüedad de la palabra, que esto sí, en la terminología Freud lo utiliza, dice que esta palabra en alemán significa caer, que alude al intento de suicidio, como parir. Recuerden que en la fantasía de venganza aparece porque quiere, digamos, deseaba en la fantasía tener un hijo con el padre. Entonces, justamente esta palabra es como puede aunar las dos cuestiones, digamos, ¿no? Eh, Hay otro texto de Freud que habla de las palabras antitéticas, digamos, ¿no? Y bueno, acá hay algo de eso. Eh, o sea que esta palabra, digamos, cobraría el valor si fuese desde la teoría lacaniana y un significante, digamos, ¿no? Eh, Porque reúne varios significados en una misma palabra, lo cual puede apuntar a distintas interpretaciones. O sea que acá está el cumplimiento del deseo, por un lado, y el castigo. ¿Mm? Y él dice que justamente en la exploración analítica la relación con el padre se vuelve una cuestión central, digamos, ¿no? Y va a tener muchas consecuencias, yo no las voy a tomar todas acá, pero... eh, y dice que es, porque es central, porque en ese periodo de la exploración que hizo con la joven homosexual, digamos, tanto de la trayectoria como el desenlace, digamos, cobró una importancia, digamos, grande, digamos, ¿no? Eh, bueno, eh, obviamente, como con Dora, la transferencia, Freud ocupó ese lugar del padre, digamos, ¿no? Aparte del momento dice, bueno, yo más o menos tenía la misma diferencia que la joven homosexual con el padre. Eh, pero mire lo que pasó. Y qué
le lleva, qué maniobra lleva a proponer a Freud y qué decide hacer, digamos, ¿no? En este caso. Eh, Como dije antes, ella no presentaba un motivo de consulta, la encontraba bastante resistente y, por ejemplo, él le señalaba algunas cosas y la joven homosexual decía, ah, qué interesante esto que usted me cuenta, ¿no? Qué bárbaro, qué bueno. Es como, es, a veces la resistencia aparece más del lado de lo intelectual, una cosa intelectual, digamos, ah, entonces parece como un diálogo entre filósofos más que, digamos, un analista analizado, digamos, ¿no? O sea, él encontraba en eso como una resistencia, ¿no? Y que la exploración, voy a seguir diciendo como lo dice él, no avanzaba, estaba como detenida, algo no avanzaba. Dice, nuestra muchacha no era la duda, sino el factor de venganza contra el padre, lo que posibilitó su fría reserva. O sea, acá sí me parece que advierte Freud que hay algo en la transferencia que no está funcionando. Digamos, ¿no? Que hay algo que está funcionando o funciona como obstáculo. Esta resistencia por parte de la paciente lo llevó a pensar inclusive si la paciente estaba en transferencia, ¿no? Después, en el mismo texto dice, no hay duda de que es transferencia, pero él dice, se trata de una transferencia que uno puede decir el contenido, él lo llama así, es una radical desautorización del varón que la dominaba desde su desengaño por el padre. O sea que está en estos términos, ¿no? Oscila si está en transferencia o no, dice que sí, pero bueno, ve como que dice hasta inclusive que la resistencia se puede volver inexpugnable, creo que usa una palabra así, es como una muralla. Entonces, llegado a este punto, eh, él decide no continuar atendiéndola y se lo dice. Le dice, interrumpe las sesiones y le sugiere que siga, y dice así, el ensayo analítico, está bueno porque él dice, bueno, siga la exploración, digamos, porque no el tratamiento, ¿no? O sea, no habla de tratamiento, ¿no? Me parece que hay una diferenciación que me parece importante. Con una analista mujer, le dice. Está puesto en términos de médico en el trabajo, pero bueno, yo lo pondría, le propone que siga con una analista mujer. ¿Qué razones da Freud para esto? Algo dije, pero agrego otras. Eh, que ve que la actitud, ¿no? En la transferencia de la joven, se repite esta venganza contra el padre, digamos, ¿no? Y que ahí hay algo con lo que se choca y no puede avanzar, digamos, ¿no? Entonces creo que es una maniobra para que pueda continuar digamos, la posibilidad de una cura. Digo, ¿no? Pues, bueno, aunque no sea conmigo, ¿no? También digo, como decir, bueno, no es con, y Freud, ¿no? Como si él dejara de lado el narcisismo, digo, ¿no? Digo que también esas cosas aparecen. Ah, no es conmigo, no va a ser con nadie. No, bueno, no es- será con otro. En este caso con otra, porque él piensa que hay algo ahí que... Y él lo dice, se los comento, dice, él dice que basado en otras experiencias analíticas también, el encono, dice, ¿no? Él lo pone relacionado con el varón, cuando aparece en los análisis, conduce a una resistencia inexpugnable a la transferencia con un analista de ese mismo género. Entonces, dice, con mucha facilidad esos sentimientos se trasladan a la transferencia y ponen en peligro la cura. Yo sé, dice Freud, por experiencia, cuán difícil es llevar a la comprensión del analizado precisamente la sintomatología muda, porque dice que esto aparece más de manera muda, y hacer que tome conciencia de esa hostilidad latente, muchas veces enorme, Mm. sin que la cura no corra peligro. Entonces me parece que él prefiere hacerse a un lado, digo, en el sentido de para que la paciente, en este caso, pueda seguir su ensayo de exploración. Me parece otra maniobra interesante, digo, como enseñanza, ¿no? Porque a veces eh, uno lo ha pasado, uno escucha a otros colegas que, bueno, por ahí tienen que decir algo y se preguntan, ¿no tendré que yo dejar y proponer que otro siga o, digamos, puede pasar, digo, eso puede pasar, con otras razones, ¿no? Otras cuestiones singulares.
Eh, Salto y voy a otro caso, el hombre de las ratas. ¿Sí? El hombre de las ratas parece de una neurosis obsesiva, también es bastante conocido, así que por ahí voy más rápido con eso. Pero una de las cuestiones que le aparece que es importante es, él tiene, entre varios síntomas, tiene un impulso criminal. Y que dice que esta idea insistente, compulsiva, era una de las razones que le había llevado a consultar a Freud, ¿sí? Eh, a veces le aparecía esta idea y entonces iba a ver un amigo, lo llamaba, no sé, lo llamaba y le decía, yo soy un criminal. Y el tipo decía, no, quédate tranquilo, vos sos un buen tipo, ¿cómo vas a pensar que sos un criminal? Y entonces yo ya disminuía la culpa y todo se tranquilizaba hasta que reaparecía esta ideación, digamos, ¿no? Esta cosa compulsiva. Entonces uno decía, bueno, así procede el amigo y lógicamente cuando está en esa situación trata de acompañar al amigo, pero el analista procede de otro modo. Entonces, ¿qué propone Freud? Y yo diría, hay una base en esto. Donde uno hay culpa, hay deseo. Y ustedes, si se acuerdan, en este caso, el hombre de las ratas decía que él, si deseaba ver mujeres desnudas, alguien iba a morir. No sé si recuerdan eso, pero bueno, es una idea. Entonces, pero esto es muy freudiano, dice, es como la vergüenza. Alguien dice, ay, no quiero contar esto, me da vergüenza. ¿Qué harían? Cuéntelo. Decía, porque, digamos, o sea, eh, no es que estamos forzando, digamos, forzamos, pero digo, vuelvo a decir, en transferencia, es un forzamiento ético, en el sentido que hay algo que nos permite hacer eso, nos permite pedir eso, porque sabemos que hay algo que está sufriendo peor, que la está pasando peor. Entonces, por ahí tal vez es eso otro que habría que tratar de ver si se puede llegar. A veces no, vimos el caso anterior donde Freud dice, bueno, hasta acá. Pero entonces Freud dice, ¿qué es esta idea loca de que es un criminal? ¿No? Porque es una idea así que se le impone, que le parece que es un criminal. Entonces, no hace lo mismo que el amigo. Le dice, no, a ver, cuénteme más, a ver desde cuándo empezó. Vieron los recursos que tenemos cada uno de preguntar para abrir eso que aparece coagulado, es como un signo, digamos, ¿no? Soy un criminal. Eh, es interesante porque en esta manera de proceder, esto de ser un criminal llega a tal punto en el análisis, ustedes lo van a poder corroborar ahí, que llegan a recuerdos reprimidos de los primeros años del hombre de las ratas, donde el padre le pega y el chiquito le dice distintas palabras, yo qué sé, ropero, se defiende, digo, ¿no? O sea, más allá de que este tipo lo golpeaba y es tremendo, pero... y el padre dice, este va a ser en el futuro un gran hombre o un criminal. Y ahí queda, ¿no? O sea, no le quedan muchas opciones, ¿no? Entonces, ahí aparece, o sea, ¿por qué Freud, digamos, en vez de desculpabilizarlo, si está bien dicha la palabra, lo que hace es no desculpabilizarlo, sino que interroga, pregunta, cuénteme, le va a ser difícil, pero eh, puedo decir, algo distinto vamos a poder hacer. No sé, uno podría proponer la manera de decirlo. Eh, ¿Y él qué hace? Es sostener Freud, digo, ¿no? La regla fundamental. Digo, con esto lo que hace técnicamente bueno, es sostener la regla fundamental, lo que hablábamos la vez pasada. Eh, Porque él supone, Freud, que hay algún deseo inconsciente que está, es decir, pulsando, está trabajando ahí, digamos, ¿no? Eh, y que, y que es así, porque en algún momento también aparece otra cuestión, no solo este recuerdo infantil, sino que esta idea de matar al padre. Que cuando también hay una parte donde él cuenta esto de que tenía esta idea, que le insistía de matar al padre, entonces, bueno, y su padre, no, ya murió, mi papá está muerto. Y entonces, bueno, se trataba de otra cosa. Digo, no, después hay varias líneas, pero me parece fundamentalmente me interesaba tomar esto. Otro ejemplo
de este mismo caso es lo que tiene que ver con otra, porque de dónde viene este nombre del hombre de las ratas, digamos, ¿no? Con el episodio de las ratas. En un momento también le dice el hombre de las ratas que había una cosa que quería contarle que también era crucial respecto a lo que a él le pasaba. Y entonces dice que estaba en un momento como en unas, era militar, estaba en unas maniobras o estaría haciendo el servicio militar o algo por el estilo. Se detienen a lo que era el rancho de oficiales y uno de los tenientes, o uno de los capitanes, el capitán Cruel, justamente después queda así, cuenta una serie de torturas que se hacían en Oriente con ratas. Él empieza a contar esto del hombre de las ratas y en un momento se detiene, se para del diván, porque hacía diván, se para y le dice, mire, discúlpeme, me va a tener que disculpar, yo no voy a poder seguir hablando, no puedo seguir hablando. Y le pide que lo exima de seguir hablando de esto. ¿Qué hace Freud? Freud le dice, justamente ahí introduce, le dice, ya le había hablado porque les contaba a los pacientes, claro, cómo eran sus primeros casos, les contaba de cómo era la teoría. Le dice, yo ya le había explicado qué era la resistencia, y le dice, mire, lamentablemente le voy a tener que pedir que siga hablando, que me siga contando. Pero le quiero decir algo, y creo que ahí es esto que decía antes, el punto de vista ético. No era obsceno Freud, no era que quería ver, a ver cómo, qué dolor, cómo la pasa mal, sino que él dice, yo no amo lo cruel, digamos, ¿no? O algo por el estilo, a ver si lo encuentro acá. Aguarden un segundito porque se me... Sí, algo así, como no es que a mí me interesa lo cruel, digamos, ¿no? Pero entonces sigue contando y bueno, habla de que justamente era la introducción de ratas en el ano de los detenidos, digamos, una cosa espantosa. Pero a su vez, cuando cuenta esto, o sea, por un lado aparece el tema de las ratas, un significante que atraviesa todo el caso, porque después va a tener otras cuestiones ligadas también al padre, eso por un lado, y después lo que nota en la cara, en el rostro del hombre de las ratas cuando está contando es que hay cierto placer en ese horror. Y le llama la atención que alguien cuente algo y, digamos, aparezca Nada, algo de placer. nada bien. Podemos decir de nuevo el masoquismo, ¿no? O sea, el antecedente de placer en el dolor. Y le llama la atención, ¿no? Eh, bueno, me parece que acá nuevamente la idea es vencer las resistencias de la represión que aparecen en transferencia. Y es curioso, ¿sabe? Que algunas sesiones después dice Freud que en algún momento se estaba en el diván y le decía, señor capitán, se dirigía a Freud, señor capitán, aparecía en la transferencia, ¿no? Digamos, ¿no? Respecto de esta cuestión de la crueldad, digamos, ¿no? Eh, Porque me olvidaba un dato, cuando aparece esta cuestión en el rostro que es diferente de lo que está diciendo, o sea, esto que aparece como placentero, después una sesión, o no sé si en la misma sesión, el hombre de las ratas le dice a Freud, yo temo que esto mismo le suceda a alguien que amo. El padre o la novia o la que quería que fuese su novio. Eh, bueno, creo que hasta ahí eran algunas cosas que les quería contar, pero no haberlos abrumado con muchos ejemplos. Pero me parecían los ejemplos que nos podían mostrar distintas maniobras. Algunas, podemos decir, que tuvieron un efecto positivo, si quieren, y otras que, bueno, también, porque, bueno, lo de la joven homosexual me parecía que era interesante para contar cuando uno tiene que decir, bueno, por ahí es hasta acá. ¿Mm? Tengo una pregunta, bueno, en realidad Sí. dos. Con Si hablas un relación a poquito más esa, fuerte, Néstor, porque te escucho bajo. eh, perdón, ¿se escucha ahora? Sí, sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, con relación al caso Dora, yo puse una pregunta en el chat que es la siguiente. Si no hubiera sido,
si no hubiera sido por el humo que surge del sueño del incendio, seguramente el inconsciente hubiera encontrado otra forma de hacer llegar esa representación Esperá que y voy a ver de... si... Dame un segundito. A ver ahora, Néstor, si me hablas, capaz que yo tengo bajo el volumen. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Ahora sí, mejor. Ahora sí, ahora Ah, sí. ok. Entonces, lo que decía es que si no hubiera sido porque ella cuenta el sueño del incendio y por Ujú. ende es el humo lo que está en juego, y en la transferencia, digamos, qué casualidad que Freud también es un ávido fumador, si Freud no hubiera fumado, si Freud no si tomara agua, qué sé yo, nada que ver, eh, seguramente el inconsciente hubiera encontrado otra forma de hacer llegar a que ella relatara ese tema. Eso es una cosa que puede decirme sí o no y listo. Pero lo que me llamó la atención y estaba repasando en mi memoria, la joven homosexual, en el Sí, caso de la joven homosexual, sí, ella va sumisa a la sesión con Freud y dice, me trajeron a mí. sí. Pero al mismo tiempo ella tiene una vida de vínculo, de relación, de rebeldía con relación al comportamiento moral y social de la época. O sea, esta dualidad que presenta, que es muy distinto a lo de Dora, porque lo de Dora aparentemente estaría en relación o función lineal, sería funcional el sueño al problema que ella tiene. Y en el caso de esta mujer, no. O sea, cada inconsciente es como es según el tipo que entra en la consulta. Eso es la pregunta. Ah, bien. Bueno, sí, lo que decías primero no es azaroso. Digo, hay una, yo diría una determinación inconsciente de algo que hace, en este caso, bueno, se conectó algo del, porque en realidad no solo lo del fumador, sino lo del beso, digamos, ¿no? El beso en esto que decía de lo que supone Freud que ella quiere recibir un beso de un hombre, digamos, ¿no? Que tiene su consecuencia porque después también va a decir ahí que él descuidó la corriente homosexual de la transferencia y por ahí tal vez hubiese tenido otro resultado de ese análisis, tal vez no hubiese abandonado Dora, ¿no? Eh, de lo último que me preguntabas era, De la joven homosexual, el doble sí, comportamiento que ella ah, tiene. sí, claro, Y voy a Freud porque obedezco a mis padres y claro, desobedezco a mis padres en la vida privada porque hago lo que se me canta claro, con esta mujer. claro. Bueno, eso, la, supuesta rebeldía y después parece como que ella aceptó quedarse. Después Freud trabaja porque tiene sueños, la joven homosexual, donde ella se casa con un buen hombre y tiene niños, digamos, ¿no? Y Freud sospecha, dice, esto parece dedicado, digamos, ¿no? Dice, digamos, dedicado a, digamos, ¿no? Eh, inclusive creo que se pregunta, ¿y Freud, el inconsciente puede mentir? No, digamos, o sea, hay algo, porque en realidad está la joven homosexual, pero no es homosexual. No es homosexual, digamos. Ahí lo que está mostrando es que hay otras cuestiones que no tienen que ver con la identidad sexual, sino que hay algo, que hay otras razones por las cuales ella tiene esta relación con esta dama, que ahí lo muestra, ¿no? Y vuelvo, sí, me parece que el inconsciente tiene estas manifestaciones y va tomando forma de acuerdo a lo que dice Freud en las series complementarias, digamos, ¿no? O sea, las eh, vivencias, eh, digamos, infantiles en relación con esta predisposición, digamos, constitucional, y entonces se van formando los síntomas o la formación de la neurosis, o las distintas cuestiones que aparecen en la transferencia, por esto mismo que tiene que ver con el inconsciente de esa persona. Por eso decía hoy, si trabajamos con todos los pacientes como con Dora, y estamos en el horno, diría. Porque
porque lo que no estamos haciendo es justamente no respetar la idea de la singularidad, digamos, ¿no? Es lo curioso, porque es una teoría general, pero que tiene un anclaje, podemos decir, en la singularidad de cada caso, lo que decimos el cada caso. Por eso cuando yo uso el ejemplo, pero el ejemplo de este caso, no sé si va a ser un ejemplo ejemplar para todos, no, es una idea que nos puede brindar para pensar cómo se puede maniobrar. Pero si el riesgo es que maniobremos de la misma manera, entonces a todos les decimos lo mismo, y yo creo que se pierde, justamente, bueno, se pierde, el paciente te dice, eh, hoy me decía a mí una paciente que hace muchos años se analiza conmigo, eh, bueno, vos al principio sí no me hablabas, ahora me hablas más, digamos, ¿no? O sea, bueno, sí, yo digo, son distintos tiempos. Por alguna razón, capaz que no le hablaba, o tal vez, capaz que estaba en, uno también queda capturado por ciertas imposturas, debió quedarse ahí calladito y no decir nada. Por ahí. Y tal Te vez a hago un veces, pedido, entonces. Te ¿cómo? hago un pedido, entonces. Te hago un pedido para que eleves a Centro Oro. Dale, Cada vez que vos traes este caso, es un sí, caso nuevo para mí, porque tengo otra lectura diferente de aquello que vi en la facultad, de lo que vi con vos en Centro Oro y de lo que vuelvo a repetir. bueno, te agradezco. Eh, sí, no, está buenísimo porque uno no tendría que decir, esto ya lo leí, listo, ya está, leí El hombre de la rata, me voy a otro lado. No, leámoslo muchas veces y quizá Sí, te sí, sí, invito no, a bueno, que vos generes un espacio discursivo dentro de Centro Oro donde todos podamos ir a hablar sobre nuestra interpretación y van a salir cosas riquísimas. sí, sí. Hacer 2 o 3 encuentros donde Bueno, debatamos el hombre de la rata pero o el caso de Dora. mira, hay dos cosas, sí, es cierto, a mí me pasó que dando este caso, yo doy clases en una universidad, dando este caso, me di cuenta que había algo de las maniobras que yo doy otra materia que tiene otro sesgo, entonces no tenía que ver con esto que estoy hablando hoy con ustedes. Y dije, uy, qué bueno poder hablar de esto, de las maniobras, ¿no? Del manejo. Y fue que se me ocurrió pensar en estos ejemplos. Después sí, es verdad, los casos son muy ricos, entonces uno puede sacarle mucho jugo, como se dice. Y eso va pasando, uno va pensando distintas cosas. La repetición tal vez no es siempre lo mismo. Por ahí trae algo distinto, digamos, ¿no? Así que, y les recomiendo, Lacan tiene un trabajo muy bueno, se llama Intervenciones o Intervenciones en la transferencia, que es sobre el caso Dora. Cómo él hubiese pensado algunos movimientos, está bueno, digamos, ¿no? Es muy interesante y retoma muchas cosas que le critica y otras las valora. Bueno, ahora me quedé pensando otra cosa que es lo que dijiste. Winnicott, eh, creo que en sus libros, él le agradecía a sus pacientes. Digamos, ¿no? O sea que esto, uno vuelve, digamos, a estos casos. El- yo a veces tengo algunos libros que los tenía de cuando estaba estudiando en la facultad y por ahí acá hay algunos que me conocen y ya le dije una vez por ahí. Pero uno no tiene las mismas marcas que, digamos, yo me di cuenta, uy, tenía dudas, hay duda acá, digamos, algún signo de interrogación y por ahí no son las mismas, son otras y me parece que eso también está bueno compartirlas, esas ideas, digo, ¿no? Y por ahí nuevas ideas sobre un caso. Porque es verdad, son casos recontra, hay, viste, obra de teatro, hay un montón de cosas escritas, digamos, ¿no? Yo quería aportar, no sé si me va a salir bien, pero Bien, dale. vamos a intentarlo. No, bueno, en principio, medio a la par de que te iba escuchando, em,
Pensaba un poco primero cuando estabas hablando del caso Dora, las interpretaciones, y recién decía como, uy, qué flash, dar Ujú. ese tipo de interpretaciones. Y Sí, al sí, toque armaste lo de, bueno, tampoco esto es, ¿no? Un manual de lo que se debe replicar caso a caso, ¿no? sí, Eso sí. me parece interesante porque eh, un poco en consonancia con lo que decía la vez pasada, uno lo escucha tanto, lo lee tanto, ¿no? Que se arma como esta especie de ideal de clínica, ¿no? Claro. Con el que, bueno, se choca con las imposibilidades y con, ¿no? ¿no? Con ¿no? algunas posibilidades en los tiempos de hoy. Seguido de eso también, ¿no? Cuando vas terminando con ese caso y te estaba escuchando, digo, pero para, está como comentando sobre el fracaso, o sea, sobre el fracaso en tanto Dora se va, no lo tenía en mente, como Ujú. eh, reactualizando un poco esto, como onda, Freud también se equivoca y lo pensó y lo analizó y demás. Y después me quedé pensando un poco con esto que decís al inicio de el beneficio secundario del síntoma, ¿no? O esta ganancia en la enfermedad. A ver si lo formulo bien. Si viene en línea con lo que con lo que cuesta, creo yo, o al menos a mí en la clínica me cuesta ubicarlo, que es como la parte del deseo, Ajá. del cumplimiento de ciertos deseos del paciente. Como que en la culpa el paciente se siente más como, bueno, es como eh, lo esperado, lo bueno, ¿no? Aunque sea terrible. Ujú. Pero cuando se piensa algo en la línea de los deseos, ahí yo no sé si aparece más la resistencia. Y lo pensaba en línea con la responsabilidad del sujeto frente a su malestar. Muchos pacientes vienen y enseguida mandan a la madre de análisis, a la hermana, con quien tengan el conflicto, como yo ya le dije, que tiene que ir al psicólogo, a la psicóloga. Yo ya estoy haciendo mi parte, ¿no? Y digo, si esto del beneficio del síntoma, el beneficio secundario o de la ganancia en la enfermedad tiene que ver con la responsabilidad subjetiva, con no Sí, asumir, no sí. sé si lo elaboré bien, Bueno, ¿no? no, no, sí, Eh, totalmente. Totalmente, sí. Porque está bueno lo que decís, porque me parece que hay para mí hay una distinción entre culpa y responsabilidad. ok, Yo creo, eso. yo creo que en la medida que, digamos, como hace Freud, de decirle, bueno, hábleme de esto que se siente culpable, es como vas armando más la cuestión de la responsabilidad sobre tus actos, sobre inclusive lo que te pasa, lo que no te pasa, digamos, ¿no? Porque, o sea, bueno, viste, porque el paciente empieza a mandar a todos los familiares, bueno, ¿y usted qué? Viste, decir, ¿qué pasa con él? Entonces digo, bueno, uno me parece que me da la impresión que estas maniobras van en el sentido de la responsabilidad lo voy a decir entre comillas, se hace cargo de lo que está padeciendo, que hay algunas razones, digamos, por las cuales padecen. Ujú, Creo que Freud dice, por esto que vos decías de la responsabilidad, Freud dice que el neurótico, en vez de hacerse responsable respecto de cómo lidiar con la realidad objetiva y lo que te frustra, ¿no? Se mete para adentro y es un poco esto de la ganancia de la enfermedad y hace un claro, montón de síntomas, digamos, ¿no? Entonces, claro, él dice, básicamente lo que intentamos hacer es que él salga y quiera cambiar, en vez de cambiarse, ahí está, en vez de cambiarse él, así dice, en vez de cambiarse él mismo, cambia lo de afuera, digamos, ¿no? total. Cambia eso que cree que no va a poder cambiar, digamos, ¿no? Me parece que en ese sentido sí tenés razón, va en la línea de la responsabilidad. A veces, vuelvo a decir, en esto, viste, lo que yo decía antes, vamos a implicar al sujeto, viste, o sea, es como lo querés responsabilizar, entonces lo culpabilizás, porque Freud, esa es la que yo quería aclarar, ¿no? Freud no lo culpabiliza, no es, se siente solo culpable el hombre de las ratas, no es necesario, pero a veces pasa en los análisis, en algunos, y con algunos analistas,
terminan culpabilizando al paciente. Y yo digo, ¿eso no es una resistencia del propio analista? Mm, mm. Que no pueden maniobrar con algo. Digo, no. Digo, a mí me parece que hay una cuestión ahí ética en juego, ¿no? La ética en el sentido de lo que está proponiendo Freud. No sé Sí, si por ahí, sí, sí, a la línea de lo que sí. estaba. Y pienso El en otras otro, cosas. Sí. Perdón, Néstor habló. el- Sí. no, no, simplemente reforzando lo que vos decís, Lucila. El otro día, el martes pasado, o sea, ayer, en supervisión, conté el caso de un paciente que vino y me dijo, gracias a vos, entre otras cosas, yo logré esto. Y yo se lo conté a mi, todo asustado, se lo conté a mi supervisora, pero realmente asustado, y dije, yo no tengo nada que ver en esto. Y me dice, no, sí, vos tenés algo que ver. Que no lo recuerdes, que no lo sepas, andá y revisá tus apuntes, andá y habla con tu psicóloga, andá y habla con quien sea, pero vos tenés algo que ver en esto. Y quedé peor después de la supervisión que antes de ir, porque a mí me hubiera gustado que me dijeran, no, quédate tranquilo, esto pasa, qué sé yo, y me recontracagó a pedo. Pero está bien. Lo que quiero decir es que es esto que decía Lucila, es esto que es esta incertidumbre constante en la que vivimos. Bueno, pero también lo que planteas, digo, te agradezco el ejemplo. Muy interesante porque me parece que está bien lo que surgió en la supervisión, lo que te dice que vos tenés algo que ver con ese cambio. ¿En qué sentido? No vos, Néstor, sino lo que vos representás en la transferencia para esa persona X, no importa quién, digamos, ¿no? Digo, me parece que en ese sentido, y sí, como dijo Luciana, sos responsable. Yo recuerdo hace muchos años, alguien, un colega, al que le aprecio mucho, trajo una carta que le había dado su paciente y le decía, yo tengo que agradecerle los cambios que tuve, un montón de cosas, como vos contás de tu paciente. Y por otro lado dice, yo, de usted no sé si tiene hijos, si se casó, si se va de vacaciones, si tiene problemas de salud, la X, digo, ¿no? Pero de todas maneras, aunque no sabía todo eso, dice, aunque no sé, yo le tengo que agradecer porque con usted he podido entender algunas cosas de mi vida. Era conmovedora la carta. Me hicieron acordar de eso, digo, ¿no? Entonces digo, sí, tenemos algo que ver. Yo digo a veces, así, un poco en broma, vio cuando nos va pasando el año y se cargamos con un montón de transferencias, digamos, ¿no? Sí, Y eso, digo, la responsabilidad también, Lucila, es porque uno tiene un deseo en juego ahí. O sí. sea, lo que uno también se dedicó a esto, porque uno puede dedicarse a otra cosa, pero bueno, se dedica a esto y entonces también el deseo uno está en juego, Sí. ¿no? Sí, también la capacidad, y agrego esto solito, de No, dale, dale. que decías en respecto al ego de Freud, ¿no? Con la joven homosexual. También en momento, yo lo leo, creo que la demanda en prepagas es un poco diferente, no siempre, pero es un poco diferente al que viene quizás por privado. ¿No? En esta línea con que, bueno, yo tengo sesiones y voy, porque, bueno, más o menos me dan los horarios. En cuanto pones un pequeño obstáculo, ¿no? Sí, también, ¿no? La responsabilidad de poder ubicar algo de eso, del psicólogo, del profesional, en línea con que hay como lo tomo por esto de o las entrevistas preliminares o ¿no? Este análisis examen, ¿no? Que se extienden las 40 sesiones, o lo que tenga, ¿no? Hay algo que Pero, lleva al paciente, pero no se termina de armar, y claro, ¿no? Lo transferencial. Y uno, ¿viste? Es claro. como que, no sé, nos comunicamos a que me cuente, pero no, no, y Pero, ¿sabes qué? quizás, Me parece que la verdad que la idea de exploración no me acordaba, la volví a ver ahora y dije, qué bueno. claro. Y yo creo que es una idea interesante para los pacientes que vienen en las prepagas, que vienen y dicen, bueno, yo quiero utilizar las 40 sesiones, por decirlo de alguna manera. Digo, y que, bueno, eso no es un psicoanálisis clásico. Bueno, no sé qué será lo clásico, pero que el dispositivo del psicoanálisis funciona, puede funcionar. Porque por ahí Mm, tal vez no es necesario un montón de años tampoco. Digo, es una cuestión de que por ahí tal vez que alguien lo escuche
desde el psicoanálisis, ahí también, por ahí, puede señalar, puntuar algunas cosas, establecer, tal vez sacar algunas situaciones que está complicado, y por ahí llega hasta ahí. Porque también es cierto lo que vos decís, Lucila, que por ahí con el paciente privado capaz que hay otro compromiso, digo, en el sentido, también está en el pago, es un tema interesante para tratar, la cuestión de los honorarios, sí, más en esta época, digamos, ¿no? Pero digo, por ahí tal vez sí, ahí, pero yo no creo. Y te digo porque he trabajado también trabajo para prepagas, digamos, trabajé en hospital, que el dispositivo de psicoanálisis funciona. Por ejemplo, en el hospital público vos tenés 6 meses, que es el tiempo que, ¿viste? Y trabajábamos con los pacientes, algunos algún tiempo, más o menos, y algunos nosotros teníamos permitido que si el paciente después quería continuar en forma privada afuera, yo seguía atendiendo durante varios años pacientes que habían empezado en el hospital y no pagaban nada, y por ahí pagaban algo después simbólico, empezaron a pagar más. Digo, algo se armó y se produjo tal vez algo que dijo, yo quiero continuar, pero ahora por mi cuenta, digo, también eso tiene que ver con estas maniobras y la transferencia, ¿no? Sí, y lo sutil de los tiempos que habías nombrado de la, ¿no? Lo Sin dice Freud. tomarle esto, ¿no? Pero digo como el detalle de ¿y dónde está? Digamos, y cómo Sí, sí, pero sería. lo dice él ahí en el epílogo. El epílogo del Mm, caso de Dora me parece que es muy rico porque uno lo puede leer como, viste, todo lo que se equivocó, y en realidad decir, bueno, pero esto que se equivocó, ¿qué podemos aprender nosotros? Y yo creo que un montonazo, a mí me mm, parece, ¿no? Como ideas hay muchas, digamos. Así que exacto. bueno, Un, un, creo un paciente que me antes de pidió, que se perdón, termine, sí, no, un paciente me pidió un comprobante de alta hace mucho. ajá, Necesito para la RT un comprobante que diga que yo estoy ya curado. nada, Y entonces claro, te fui a mi supervisora y le dije, mira, me piden esto. Me dice, eso háblalo con Centro Oro, pero te voy a dar la buena noticia, que la transferencia está institucionalizada entre vos y tu paciente. Y yo dije, ¿por qué? Porque no se lo pidió al panadero, te lo pidió a vos. Ah, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, pues yo dije, bueno, lo perdí a este paciente porque después de que yo le diga que no, porque Centro Oro no da esto, se va a ir a la miércoles. Y estábamos en la sesión 8. Bueno, vamos por la sesión 48 y el tipo sigue viniendo. Y ese tema ¿viste? se solucionó por otra vida. O sea, a veces uno tiende a juzgar cosas, digamos, no como profesional, sino como un ser humano que se asusta y qué No, sé yo. pero yo creo que tenés razón. Tal vez lo juzgaste, pero te equivocaste, como Freud, porque el tipo continuó, perdón, digo, el paciente continuó. Eh, También ahí hay un ejemplo del hombre de las ratas, también le pide un certificado, no sé si se acuerdan. Y Freud le dice, de ninguna manera eso no va conmigo. Digo, no, es otro momento, él lo que hace Freud dice en iniciación de tratamiento, creo que es, estas son las reglas que me sirvieron a mí, pero muchos se olvidan de eso. Bueno, yo les agradezco, porque por ahí se va a cortar. Yo les agradezco la presencia, espero que les haya servido. Y bueno, con muchos de ustedes nos vamos a volver a encontrar. Muchas gracias, Fer. Buenas noches. Chao, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches y dale, armemos el debate. Dale, chao, chao, chao. Chao, hasta luego.